conocieron y del que vieron. Y hasta el día de hoy siguen esperando ese Mesías. Y ese Mesías no vino y no vendrá. Porque el concepto que ellos tenían de la venida del Mesías era completamente ajeno a las profecías en el Antiguo Testamento. Pero la iglesia del primer siglo, hermanos, anhelaba, deseaba y esperaba un día especial. La iglesia del primer siglo no estaba confundida. La iglesia del primer siglo, hermanos, no vivía en el error. La iglesia del primer siglo sabía perfectamente lo que deseaba. Y lo que deseaba, hermanos, era la segunda venida de Cristo. Ese es el primer tema, hermanos, que habremos de estudiar para iniciar en este día de confraternidad, en este día de comunión, en este día de conferencia, hermano. De eso vamos a hablar, y es el primer tema que me fue asignado, la segunda venida de Cristo, hermano. Doy gracias a aquellos hermanos que aún me consideraron, que aún tuvieron a bien invitarnos para estas conferencias. Yo creo que no aprendieron la lección del año pasado, pero gracias, hermanos. Gracias por invitarnos. Esperemos en Dios que salgamos edificados, hermanos, de estos 3 días. Aprovecha al máximo, aliméntese, porque déjeme decirle que en alguna ocasión un hermano en la congregación dijo: hermano, lo que usted dice, yo lo escuché en otra parte, pero pagué 3,000 pesos. Y déjeme decirle que lo que va usted a escuchar aquí es gratis. Es de gracia de Dios. Es para la vida eterna de cada uno de nosotros. Así que aprenda de todos los oradores, hermano, de la palabra que van a exponer. Estudie, analice y aliméntese y salga de aquí completamente edificado. Ese es el propósito de cada uno de nosotros como predicadores, que usted salga edificado y alimentado de la voluntad de Dios. Y déjeme decirle, hermano, que la iglesia del primer siglo escuchaba que los judíos, aquellos que no creían en el Señor, aquellos que no creyeron en Cristo, se saludaban y se decían shalom, deseando paz, deseando bienestar. Se saludaban uno al otro y le decían shalom. Pero los cristianos perseguidos, hermano, los cristianos angustiados, los cristianos afligidos, los cristianos que trabajaban, que evangelizaban, que predicaban, hermano, se decían Maranata, el Señor viene. No te olvides de la parusia. El Señor regresará. El Señor vendrá. No te olvides que hay un día en que Cristo vendrá otra vez. Así que cuando estés afligido, cuando estés a punto de desmayar en el cristianismo, recuerda, hermano, Maranata, el Señor viene. Y no retarda su promesa, no se olvida de su promesa, según algunos lo tienen por olvido, por tardanza, dice el apóstol Pedro, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo el hombre, toda mujer, todo ser humano proceda al arrepentimiento. ¿Por qué la iglesia del primer siglo, hermano, deseaba tanto vivir ese día? ¿Por qué la iglesia del primer siglo quería, hermano, vivir ese día? Porque la segunda venida de Cristo, hermano, va a ser un día de tremenda gloria. Va a ser un día, hermano, glorioso. Va a ser un día con una gloria que usted y yo no imaginamos. Y déjeme decirle que la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Yo estoy seguro que usted guarda la fecha de su bautismo, espero que sí. Sí se acuerda, ¿verdad? ¿Cuándo fue bautizado? El día en que usted pasó al frente, los hermanos se alegraron, usted se alegró, pero no solamente usted ni los hermanos, había gozo en los cielos cuando usted se arrepintió, hermano. Era un día feliz, era un día hermoso. Y sobre todo cuando usted, hermano, pasó al frente y después se procedió al bautismo, fue un día para recordar, un día para conmemorar en su vida. Pero el bautismo, el arrepentimiento, el bautismo, no se acercan
ni una pequeña parte, hermano, a lo que va a ser la segunda venida de Cristo. De tal manera que los cristianos, hermanos, en el primer siglo, deberíamos de aprender de los cristianos del primer siglo. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros nos la pasamos pensando, bueno, ¿y si me muero? ¿Dónde me van a sepultar? Y a veces dejamos instrucciones diciendo, mira, si me muero, que me lleven al ranchito de mis padres, al lado de mis padres, que allá me sepulten. Y quiero que mi ataúd lo cargue no sé quién, y que lo lleve a no sé dónde. Los cristianos del primer siglo, hermano, no pensaban tanto en dónde iban a quedar o dónde los iban a sepultar. No pensaban, hermano, quién era el que los iba a sepultar. Si los hijos o los padres o los parientes. La iglesia del primer siglo, hermano, pensaba en la gloria de la segunda venida, porque solamente pensaba, hermano, en aquel, no que los iba a sepultar, no que los iba a dejar en una tumba, sino en aquel que cuando vendría en las nubes, lo levantaría de la tumba para llevarlo a la eternidad con él. En eso pensaba, hermano, los cristianos del primer siglo, en la venida de Cristo y en aquel que cuando diera con voz de mando, hermano, los sepulcros se abrirían y saldrían para gloria eterna. En eso pensaban, hermano. Déjeme decirle que el domingo predicaba y le decía a los hermanos, hermano, ¿ya pensó en el ataúd que le gusta? ¿Ya pensó usted si va a ser un panteón particular o un público? Déjeme decirle que no importa que sea particular o público, hermano. O si el ataúd va a ser de madera, o imitación madera, o laminado, o de oro, o de plata. Porque cuando Cristo venga, y cuando Cristo dé la orden, ese día de la segunda venida, el ataúd va a quedar ahí podrido. La tumba se va a quedar completamente vacía, hermano. Por eso los cristianos del primer siglo esperaban la venida del Señor, porque sería un día glorioso. El apóstol Pedro, en Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 2, usted recordará que llegó a ver un poco la gloria del Señor cuando estuvo Elías y Moisés con el Señor. Vio un poco acerca de la gloria, admiró un poco de la gloria, vio la gloria del Señor, y lo único que pudo decir Pedro fue, Señor, voy a poner unas enramadas. Fíjese usted, estás viendo la gloria del Señor y lo único que se te ocurre decir es, voy a poner unas enramadas, Señor. Es un poquito de la gloria de Dios, hermano. Usted recordará Apocalipsis capítulo 1, versículo 10 en adelante, hermano, hasta el versículo 15. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, porque Juan, hermano, además de Pedro, también vio la gloria de Cristo. Y oí detrás de mí una gran voz de trompeta, como de trompeta. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto, hermanos, no es otra cosa más que la gloria de Cristo. Pedro vio la gloria de Cristo, hermanos. Juan vio un poco de la gloria del Señor. Pero la segunda venida, hermanos, es un día en el cual veremos la gloria plena y completa del Señor, porque entonces, hermano, le veremos, dice la Escritura, tal y como Él es. Veremos toda la gloria del Señor en sus atributos. Conoceremos su omnipresencia, su omnisciencia, su omnipotencia. Hermano, conoceremos toda la gloria del Señor en todos sus atributos divinos. Veremos, hermano, realmente lo que son los atributos del Señor. Hoy escuchamos
Hoy leemos, pero entonces veremos la gloria de los atributos de Cristo cuando lo veamos en la segunda venida. Hermano, pero no solamente veremos su gloria en los atributos, veremos su gloria en su existencia eterna. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Cristo, hermano, es eterno. Y sabe una cosa, Cristo no tiene principio ni tiene fin. Yo soy el alfa y la omega. Y antes que Abraham fuese, le dijo a los judíos, no era. Antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Cristo, hermano, estuvo mucho antes. Porque Él no tiene principio ni tiene fin. Porque este mundo, hermano, esta tierra, el universo, todo lo que vemos habrá de pasar. Pero Cristo permanece para siempre. Porque Él es eterno. Y conoceremos la gloria del Señor en su eternidad, hermano. Y así como veremos la gloria del Señor en su eternidad, veremos, hermano, en ese día glorioso, la gloria de la inmutabilidad. ¿Sabe usted por qué el hombre necesita arrepentirse, hermano? Todos los días y a cada instante. Porque el hombre cambia. La mujer cambia. Todos los días cambiamos, hermano. Hoy estamos convencidos y mañana no. Hoy cantamos y al rato no cantamos. Hoy creemos y al rato no creemos. Hoy estamos aquí y al rato nos apartamos. Pero Cristo, hermano, es fiel. Veremos la gloria de Cristo en su inmutabilidad. Él no cambia, hermano. Y si Cristo se fue y dijo que iba a venir, Él va a venir, hermano. Y si Cristo se fue y prometió que nos va a llevar con Él, nos va a llevar con Él. Y si dijo que me iba a sacar de la tumba, me va a sacar de la tumba. Y si dijo que iba a estar en la eternidad, en moradas eternas, hermano, allá voy a estar, porque Él no cambia. Él no cambia como usted y como yo. Él, hermano, mantiene su palabra. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La segunda venida de Cristo, hermano, será un día completamente glorioso. Esperemos ese día, hermano. Porque tal vez un día usted y yo muéramos y tal vez Cristo no haya venido. Pero no se preocupen, dice el apóstol Pablo, porque aunque hayamos partido de este mundo, le veremos, porque todo ojo le verá y verá su gloria, hermano, en todo su esplendor. La segunda venida, hermanos, la segunda venida no solo será un día glorioso, hermano, sino será un día lleno de autoridad, un evento de completa autoridad. Y cuando Jesús vino a este mundo, hermano, vimos un poco de su autoridad. Vimos una muestra de su autoridad. Cuando la gente le seguía, hermano, vio que Jesús tenía autoridad en la palabra. Porque hablaba no como los maestros de la ley. Él hablaba con toda autoridad. Le seguían, sí, por los milagros. Le seguían, sí, por la sanidad. Pero le seguían porque al hablar Cristo, hablaba con esa autoridad que nadie más, hermano, ha hablado. Mateo capítulo 7, versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Nadie más, Juan 7:46. Nadie jamás ha hablado como este hombre, hermano. Cristo vino y mostró su autoridad en su palabra. Porque el mismo apóstol Pedro dijo, tus palabras tienen vida, vida eterna. Y tienen vida eterna porque tienen, hermano, autoridad. Porque les hablaba, Marcos 1:22, con autoridad. Entonces, cuando Cristo vino, hermano, mostró su autoridad en la palabra. Cuando Cristo vino, hermano, no solamente en la palabra, sino mostró su autoridad, ¿sabe dónde? En los milagros, en las señales. Vimos nosotros, hemos leído y la gente vio que cuando Jesús se paró enfrente de la tumba de Lázaro,
dijo, quiten la piedra. Aunque hiede y que tal vez huele mal, quiten la piedra. Y le dijo a sus hermanas, ¿qué no saben que yo soy la resurrección y la vida? Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiten la tumba. Y al momento en que quita la tumba, grita, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven. Y la muerte no retuvo a Lázaro, porque la palabra hablada, hermano, era de Cristo, y Cristo tiene toda autoridad para hacer milagros y aún para resucitar a los muertos. Así que Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, hermano, salió. Lázaro salió. ¿A qué has venido, Jesús? Decían los demonios. Has venido a juzgarnos antes de tiempo. Y el Señor le decía, cállense. Y se callaban. Y cuando el Señor decía, salgan, se salían de la persona. ¿Quieres ser limpio?, le preguntaba a las personas. Sí, claro que sí, Señor. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó al ciego. Señor, quiero ver que se haga como tú has creído. Y la gente volvía, hermano, a ver. ¿Por qué? Porque el Señor tiene toda autoridad en los milagros, en las señales, para llevar a cabo todo esto, hermano. Así que no había enfermedad, no había demonio, no había nada, hermano, que se le resistiera. ¿Quién es este hombre?, decían sus discípulos allá en la barca. ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? Porque cuando se levantó, hermano, bravamente el mar, cuando soplaba el viento, cuando la marea crecía, hermano, los discípulos gritaban con miedo, Señor, sálvanos. ¿Por qué tienen miedo? Se levanta el Señor y dice al mar, cálmate. Y al viento, cesa. Y todo, hermano, se tranquilizó. Porque Cristo tiene toda autoridad. Pero esto no es nada. Porque en la segunda venida, hermano, dice la Escritura, en la lectura que hacíamos al principio, el Señor viene con voz de mando. Viene con toda autoridad, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Viene con la autoridad para sacudir este mundo. Viene con la autoridad para tumbar montañas. Viene con la autoridad para provocar terremotos, hermano. Viene con la autoridad de deshacer el universo. Viene con la autoridad de remover todo lo que usted y yo hoy vemos, hoy disfrutamos. Le dijo a los apóstoles, cuando los apóstoles dijeron, Señor, ¿ves qué tan hermosos edificios? ¿Has visto, Señor, la gloria de estas construcciones? Os digo que de esto no quedará piedra sobre piedra. Nada, hermano, nada habrá de quedar. Porque dice el apóstol Pedro, hermano, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El Señor viene con autoridad para deshacer, hermano, lo que usted y yo conocemos. Y si la gente se maravilló que un demonio saliera a la orden del Señor, y si la gente se maravilló de su palabra cuando lo escuchó estando aquí, y si la gente se maravilló de ver cómo sanaba a los enfermos, hermano, y cómo resucitaba a los muertos, imagínense lo que vamos a ver nosotros, lo que vamos a presenciar cuando con toda autoridad ordene que todo esto se deshaga. Porque aquel que construyó este mundo y aquel que edificó todo este universo, a una voz conmoverá todo. Y todo lo que hay será deshecho. Porque Él tiene toda autoridad. Y el día del Señor, la segunda venida, hermano, va a ser un día en que veremos la autoridad de Cristo. Pero no solamente en eso. Dice la Escritura, Juan capítulo 5, versículo 28 al 29. No se maravillen. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo tiene toda autoridad para resucitarlo a usted y resucitarme
a mí. No os maravilléis de esto, Juan 5, 28 al 29, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y si no pudo retener al Señor, hermano, tampoco nos va a retener a nosotros. Y el día del Señor va a ser un día de autoridad, cuando el Señor ordenará que todos los muertos resuciten, aquellos que hicieron lo malo para condenación eterna, aquellos que no confesaron a Cristo para la perdición eterna, aquellos que no fueron bautizados para una condenación, hermano, eterna. Piensa en esto, piensa en esto. La tumba, si tú no has obedecido, por mucho que le grites a los montes, caiga sobre nosotros, no te va a retener. Porque Cristo tiene la autoridad de levantarte. Y si no has confesado a Cristo y no has sido bautizado, Él también te va a resucitar, pero para condenación eterna. Pero si tú eres cristiano, hermano, alégrate, gózate, porque la muerte no tiene poder sobre ti. Porque cuando Cristo venga, viene con toda la autoridad para dar la orden y para que los muertos, hermano, salgan de las tumbas, que el mar entregue sus muertos. ¿Para qué? Para que todo aquel lugar donde estamos sepultados o donde vamos a ser sepultados se abran, para que no nos detenga la muerte, porque sorbida es la muerte, dice la Escritura, en victoria, hermano. Sorbida la muerte es en victoria, porque en Cristo somos más que vencedores. Y a la voz de Cristo con toda autoridad dirá: levántate, Mateo. Y Mateo se levantará para ir a la eternidad con Cristo, hermano. Ese es mi deseo, eso es lo que yo quiero, y yo estoy seguro que usted también lo quiere. Yo estoy seguro que usted también lo desea. Y el Señor tiene la autoridad para ordenar que se abra la tumba. Hermano, Él resucitará a todos, porque tiene la autoridad para levantarnos. Hechos capítulo 17, versículo 31. El día de la segunda venida, hermanos, es un día de autoridad donde Cristo mostrará que tiene toda autoridad. Y tal vez esto no te guste, tal vez esto no te va a agradar, para llevarnos a juicio a ti y a mí. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Te encarezco, 2 de Timoteo 4:1, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Cristo, hermano, viene con toda autoridad para llevarte a juicio a ti y para llevarme a juicio a mí. Él tiene la autoridad para juzgar a vivos y a muertos, para juzgar a hombres y a mujeres, adultos y pequeños, para juzgar a todos, hermano. Él vendrá con la autoridad, sí, para resucitarte, sí, para levantarte, pero también para juzgarte. Y es necesario, dice la Escritura, que el juicio empiece por donde cree. ¿Por los de afuera? No, por la casa de Dios. Por nosotros, hermano. ¿Está usted preparado para ese día, hermano? Dios permita que sí. Porque el día del Señor será un día glorioso, hermano. La segunda venida será un día de gloria y un día de autoridad. Pero la segunda venida, hermano, será un evento de presentación, de una gran presentación. Fíjese lo que dice la Escritura, donde leíamos al principio, 1 Tesalonicenses capítulo 4, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, dice, y a lo mejor no lo notó, chéquele, porque el Señor mismo. Hermano, Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice, todo ojo le verá, siervos y no siervos, obedientes y desobedientes, cristianos y no cristianos, todo ojo le verá. Todos le veremos, hermano. Pero yo quisiera que recordara usted, hermano,
lo que ocurrió cuando nació. Cuando Jesús nació, vino un ángel y le dijo a María: te saludo, favorecida de Dios, agraciada de Dios, porque tú llevarás al Hijo de Dios en tu vientre. Vino un ángel para anunciar la venida de Cristo. Y allá afuera donde estaban los pastores, hermano, hubo una multitud de ángeles que alababan a Dios y le decían a los pastores: ha nacido el Salvador del mundo, ha nacido el Hijo de Dios. Vinieron los ángeles y alababan y honraban y cantaban, y ellos daban la noticia al mundo de que Jesús venía. Ellos daban la noticia al mundo de que Jesús, hermano, venía a este mundo para redimir a los pecadores. Vino Gabriel y vinieron huestes de ángeles a darle gloria y honra a Dios y a gritar la bienvenida, a gritar que Él venía. Hermano, Lucas capítulo 1 versículo 31 dice que Gabriel se presentó y dijo: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Lucas capítulo 2 versículo 9 al 14 dice: estando los pastores en el campo, hermano, el ángel le anunció, los ángeles le anunciaron que Cristo había venido a este mundo. Los ángeles se encargaron de anunciar la venida del Señor. ¿Se acuerda usted, hermano, cuando allá en Hechos capítulo 2 fue establecida la iglesia? El Señor Jesús le dijo a los apóstoles: no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu. Y dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, hermano, Espíritu Santo, vino a acompañar, a guiar a la iglesia en lugar de Cristo. En este momento nos está guiando. Le dijo a los apóstoles: recibiréis poder. Nosotros, hermanos, Hechos 2:38, recibimos el Espíritu cuando nos bautizamos. Es el arras de nuestra salvación, la garantía de nuestra salvación. El Espíritu vino para guiar a la iglesia y está en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: no contristéis al Espíritu de Dios. En la primera vinieron los ángeles. En la segunda, hermano, vino el Espíritu cuando fue establecida la iglesia. Pero cuando venga la segunda venida, hermano, no van a venir ángeles a anunciar al Señor. Fíjese que no. No va a venir el Espíritu para decirnos que viene el Señor. Fíjese que no. El apóstol Pablo dice: el Señor mismo. En la segunda venida, hermano, Él se presentará a todos. Hoy no le conocemos, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Por qué digo que no le conocemos, hermano? Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El día de la segunda venida, hermanos, es un día de conocimiento, es un día de presentación, donde veremos al Señor frente a frente. Y le conoceremos tal y como Él es. Hay un himno que cantamos en las reuniones de oración, las reuniones de hogar, a veces en las reuniones de los domingos. ¿Se acuerda de aquel himno que dice: cara a cara, espero verle? ¿Se acuerda? Sí se acuerda, ¿verdad que sí? Más allá, dice, del cielo azul. Y volvemos a insistir: cara a cara, espero verle. Y volvemos a cantar la estrofa: cara a cara. Pues le veremos, hermano, un día cara a cara, porque la segunda venida de Cristo es un día en que, hermano, yo voy a mirar al Señor, pero también el Señor me va a mirar a mí. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso será ver a Cristo cara a cara, hermano.
ver a aquel que nos redimió, ver a aquel que sufrió, ver a aquel que murió en la cruz por nosotros, verle, hermano, y decirle gracias. No soy digno, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero gracias, Señor. Gracias por redimirme. Gracias por morir en lugar mío en la cruz. La segunda venida de Cristo, hermano, será un día de presentación. ¿Sabe usted por qué? Porque me gusta este pasaje, hermano, y yo sé que a usted también le va a gustar, le va a encantar. Dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 22, versículo 20. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y sabe usted lo que dice la Escritura? Lo que dice Juan. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Y sabe usted qué dice la iglesia? No lo sabe, ¿verdad que no? Dice Juan que la iglesia y el Espíritu dicen, ¿tiene miedo, hermano? ¿O tiene esperanza? La iglesia debe decir, sí. ¿Cómo, hermano? Sí. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Porque cara es cara. Espero verte. Ven. Eso es lo que dice aquí. Y no estoy diciendo falsa doctrina que le ore a Cristo. No. Le estoy leyendo lo que dice la Escritura. No le estoy aconsejando que ore a Cristo porque eso es falsa doctrina. Le estoy diciendo, hermano, que usted tenga la confianza para poder recibir al Señor cuando venga. Espérelo, hermano, porque Él vendrá. Espérelo. ¿Cuántas veces hemos cantado, hermano? ¿Cuántas veces hemos honrado? ¿Y cuántas veces hemos visto que hermanos se han retirado? Porque, hermano, Jesús dijo que iba a venir. ¿Sabe hace cuánto fue? No fue ayer, hermano, ni antier. Fue hace más de 2000 años. Y muchos se han quedado en el camino porque han perdido la fe, han perdido la esperanza, han perdido la seguridad. Crea, dijeron los varones a los apóstoles, este mismo Jesús que ustedes ven que se ha ido en las nubes, de la misma manera vendrá. Crea que va a haber una segunda venida llena de gloria, hermanos. Una segunda venida llena de autoridad. Una segunda venida donde el Señor se presentará. Y hermano, hay que darle gracias a Dios porque aún no ha venido el Señor. Y usted dirá, ¿por qué, hermano? Le voy a hacer una pregunta. ¿No hay algo que tengamos que arreglar hoy, hermano? Antes de que Cristo venga. ¿No hay algo de lo que tengamos que pedir perdón antes de que Cristo venga? ¿No hay algo, hermano, de lo que tengamos que arrepentirnos antes de que Cristo venga? ¿No hay algo en lo cual tengamos que ponernos en paz antes de que Cristo venga? Yo sé que sí. Yo sé que en ocasiones, hermano, tal vez hoy, antes de que Cristo venga, es el momento de arreglar nuestras cuentas. Isaías capítulo 1, versículo 18. Vengan ahora, dice el Señor, que estemos a cuentas. Vamos a ponernos a cuentas antes de que Cristo venga, porque Cristo vendrá por segunda vez. Esa es mi convicción y esa es la convicción de cada cristiano, que habrá una segunda venida y nosotros, hermano, la esperamos. Que Dios le bendiga. En el número 114, el gran día viene. Dice el Apocalipsis, el espíritu y la esposa dicen,
esperanza guardo tu enseña dónde iré, yo me deleitaré, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, puede corregir mi vida y punto de vida no verá, y destruye tu justicia con ciegas y